Buenos días. Comenzamos la jornada de hoy viernes con la empresa Chrysost. Chrysost Climatización Sostenible es una empresa dedicada a la prescripción, suministro, montaje e instalación, así como al mantenimiento de sistemas de climatización de muy alta eficiencia energética y muy bajo consumo, así como sistemas complementarios y afines y, en general, tecnologías energéticas aplicadas. Cuenta con un equipo técnico muy cualificado y con amplia experiencia en el sector, manteniendo como objetivo serio y prioritario ser referentes de la climatización sostenible. Nos acompaña Diego Barquero, gerente de Chrysost. El título de su ponencia es el siguiente: Bioclimatización, una nueva forma de climatizar. Buenos días, Diego. Bienvenido. Te dejo con la ponencia. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Confío que os guste la presentación que doy inicio. Bien, mi presentación trata sobre la climatización, enfriamiento evaporativo o climatización adiabática. Y consideramos, lógicamente, que esta tecnología es una tecnología que, pues que lleva un tiempo aplicándose, pero ahora con más ímpetu que nunca, debido a los cambios tecnológicos, pues será una tecnología a considerar de una forma especial. La ponencia la voy a versar de la siguiente forma. En un principio vamos a hacer una pequeña presentación para que sepáis un poco quiénes somos. Luego haremos ya una introducción a lo que es el enfriamiento evaporativo propiamente dicho. En esta introducción hablaremos de los dos tipos de enfriamiento evaporativo. Por un lado, vamos a hablar de enfriamiento evaporativo directo y por otro lado del enfriamiento evaporativo indirecto. Es este el que va a adquirir el protagonismo en lo que es la presentación, con lo cual avanzaremos en la secuencia de la ponencia para llegar a un análisis de lo que sería un caso concreto de enfriamiento evaporativo indirecto basado en el ciclo de Maizhoshenko, y nos vamos a detener en su análisis a través del diagrama ciclométrico. Pasaremos, lógicamente, a hablar de la eficiencia energética y vamos a comparar lo que es el rendimiento térmico de estos sistemas con respecto a la climatización convencional, a los sistemas, digamos, más genéricos. Al final, vamos a dar una pincelada de cuál es el futuro que se presenta en cuanto al desarrollo tecnológico de esta tecnología. Pues aún, lógicamente, no ha encontrado fin. Y, de hecho, se están haciendo cosas muy importantes, muy interesantes, desde la propia comunidad andaluza. Y, al final, enumeraremos algunos casos de éxito que van a adquirir especial relevancia, como veremos a continuación. Bien, los equipos que nosotros representamos, el fabricante es Sila International. Sila International está ubicado en Australia, empezó su andadura en el año 1972, fue fundada por Frank Seeley, y desde entonces hasta ahora, la verdad es que ha llevado a cabo unos desarrollos tecnológicos que lo posiciona como líder mundial por motivos obvios que luego iremos un poco analizando. Sila International opera en todo el mundo. En Europa se tiene una central en Italia, y en la península ibérica, entendiendo por España y Portugal, lo regenta Australair Ecoclimatización con sede en Madrid. A su vez, lo que es el importador o distribuidor nacional delega a algunas comunidades, a algunos territorios en otras mercantiles, cual es el caso de Chrysost Climatización Sostenible, que opera tanto en Extremadura como en Andalucía, con sede, lógicamente, en Sevilla, desde donde nos encontramos. Bien, como introducción, decir que existen dos tipos de enfriamiento evaporativo. Uno sería el enfriamiento evaporativo directo y otro sería el enfriamiento evaporativo indirecto. Dentro del indirecto, especial protagonismo adquiere, digamos, el enfriamiento evaporativo de ciclo de Maizhoshenko, cuyo desarrollo tecnológico, digamos, o sea, este ciclo teórico llevado a la práctica lo ha desarrollado Sila International a través de una marca comercial que ahora veremos. En el enfriamiento evaporativo directo nos encontramos dos productos: Bricer, que es el buque insignia, y luego tenemos Kool-Aid, que realmente está orientado a unos mercados menos exigentes. En cualquier caso, los dos provienen del mismo fabricante, con lo cual hay muchísima tecnología compartida dentro de ese liderazgo mundial que, lógicamente, adquiere, como digo, el propio fabricante.
Especial protagonismo tiene, como dije, el indirecto, que se comercializa bajo la marca comercial Climaguizar. Bien, ¿qué es el enfriamiento directo? Bueno, en el enfriamiento evaporativo directo, como su propio nombre indica, existe un contacto directo entre el aire y el agua. De aquí podemos concluir que son equipos climatizadores que funcionan con agua. El refrigerante es el agua. No existen refrigerantes químicos. Lo que hacemos en su tecnología, digamos, es coger el aire ávido de la calle, entendiendo por ávido aquel que estuviera alto de temperatura, es decir, caliente y seco, el que tenemos realmente en la zona climática donde nos encontramos ahora mismo, en la severidad, lógicamente, de verano. Bueno, pues ese aire ávido lo hacemos pasar a través de unos paneles o de unos filtros, digamos, de celulosa que están resumidos en agua. El aire ávido, o sea, sediento, cuando pasa a través de ese agua resumida en los paneles, lo que hace es evaporarla. Al evaporarse ocurre el efecto físico de cambio de estado, es decir, el líquido agua pasa a gas, vapor de agua. Un líquido, para pasar a gas, necesita absorber calor. Ese calor lo absorbe del propio aire, con lo cual lo enfría. Una vez que lo enfriamos, lo llevamos, digamos, a través de la impulsión al lugar que vayamos a acondicionar, a la estancia que vayamos a climatizar, y curiosamente, para que esto funcione en régimen continuo, el aire de impulsión, una vez que pasa por la estancia, lo tenemos que invitar a salir al exterior. Esto lo podemos hacer mediante procedimientos naturales, abriendo huecos naturales, o sea, puertas y ventanas, o mediante un sistema forzado. En cualquier caso, el sistema que se observa da lugar, digamos, a un sistema todo aire primario sin recirculación. Es decir, aquí la tasa de renovación sería muy alta, con lo cual en ciertas aplicaciones y sobre todo en el contexto actual, pues encaja debidamente. El funcionamiento, como dije, está basado en la ley del botijo. Al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es evaporar agua contenida en esos paneles, y ese procedimiento de evaporación natural, como lo hace la brisa del mar, es algo que nosotros no forzamos a hacer, si no es sin más que hacer pasar un flujo de aire que tiene esa capacidad evaporativa, es decir, un flujo de aire caliente, ávido, como dije. Al pasarlo por estos paneles, lo que hace es que baja su temperatura y aumenta su humedad. Es decir, hay un intercambio térmico de calor sensible y latente. Pero en esencia, lo que hacemos es que bajamos la temperatura del aire, aparece en la franja azul, y incrementando lo que sería su humedad relativa del mismo, y humedad absoluta porque agregamos humedad. Este aire fresco es el que nosotros aportamos a esa estancia a climatizar e, insisto, es un aire que realmente lo enfriamos mediante procedimientos naturales, la ley del botijo. Yo acompaño siempre en los comentarios a otro principio básico natural, que es el mecanismo de un chupete, en el sentido de que nosotros no producimos calor. Nosotros lo que hacemos es chuparle el calor al aire, por eso lo enfriamos. Y esta es la esencia propiamente dicha del enfriamiento evaporativo o sistemas adiabáticos. Trabajamos a calor constante. Luego nos encontramos lo que sería el enfriamiento evaporativo indirecto. En el enfriamiento evaporativo indirecto, lo que vamos a hacer es, a través de una especie de recuperador de calor, vamos a hacer intercambiar el calor de dos flujos de aire. Por un lado vamos a tener un flujo de aire secundario que procede a su vez del enfriamiento evaporativo directo, este aire fresco en su salida. Lo que hacemos es introducirlo en un recuperador de calor, en un intercambiador de calor, tal que haciendo pasar un aire nuevo, un aire primario, lo entrecruzamos para que exista un trasvase térmico de energía, pero no existe un contacto físico directo entre el agua y el aire. De ahí su nombre. Sería el sistema indirecto. El aire acondicionado, lógicamente, lo aportaríamos a la estancia a acondicionar, a climatizar, y el aire que procede del enfriamiento evaporativo directo, ese aire que sí llevaba humedad agregada, lo lanzamos directamente al exterior. Es decir, hemos utilizado un aire
de proceso para conseguir un aire, digamos, acondicionado o aire de trabajo. Como dije, existe un caso muy específico, muy vanguardista, muy actual, que es el ciclo de Maisesenko. Ahí tenemos el aire secundario, aquí tenemos el aire primario, y fijaros lo que ocurre. En el ciclo de Maisesenko, esencialmente se trata de un intercambiador de calor que estaría integrado en el propio evaporativo indirecto. Bueno, pues lo que está pasando realmente es que el aire ávido, el aire exterior, recordad que es el aire que tiene capacidad de agua que se va a encontrar a su través. Bueno, pues este aire caliente y seco, aire ávido, va a pasar por unos canales totalmente secos. Es decir, no va a haber un contacto directo entre el aire y el agua. Simplemente lo hacemos pasar por canales secos, va a pasar a través de un núcleo intercambiador de calor, con lo cual va a cambiar, digamos, sus condiciones térmicas, va a bajar su temperatura en esencia, no vamos a agregar humedad, con lo cual la humedad absoluta va a ser la misma, la humedad relativa sí se va a sentir repercutida porque estamos enfriando el mismo, lógicamente. Bueno, pues este aire, digamos, lo vamos a aportar a la estancia a acondicionar. Ocurriría que tendríamos otro flujo de aire que lo que hacemos es a contraflujo, es decir, si el aire exterior proviene de izquierda a derecha en la figura, pues el aire, digamos, de proceso va a entrar por el lado de salida del aire exterior, es decir, de derecha a izquierda. Y va a pasar por los canales húmedos. Al pasar por los canales húmedos, ese aire exterior ávido, como dije, tiene capacidad adecuada y suficiente para evaporar ese agua que se encuentra. Al evaporarla, le tiene que restar calor. Ese calor que resta lo tiene que tomar de algún sitio. Pues bien, lo toma del propio agua y del aire que discurre por los canales secos, con lo cual lo va a enfriar. Este aire, que se ilustra en naranja, sería el aire de proceso, aire o aire de escape, que realmente sí sería un aire que tendería a ir a la saturación, digamos, de humedad, pero es un aire, aunque esté caliente, porque al final y al cabo se va a calentar, sencillamente porque entra por la zona fría, pero va recorriendo lo que sería el camino caliente, con lo cual pues hay una transmisión térmica, se va a calentar, nos interesa que se caliente cuanto más mejor, se calienta, en contacto con el agua evaporada, lógicamente, se va a saturar o tiende a la saturación de agua contenida, de vapor de agua contenido, y lo que hacemos es que lo descargamos en el exterior. Sería aire de escape, aire exterior y aire de aporte. Aquí se observa lo siguiente. Bien, lo que ha hecho SIL Internacional en su desarrollo práctico del modelo teórico es establecer un sistema, un diseño específico, un sistema tal que lo que hace es que una fracción de ese aire caliente que proviene del exterior lo retorna hacia los canales húmedos. Y esta fracción, digamos, que retorna por los canales húmedos, es la que realmente va a estar en contacto directo con el agua que está resumida en los canales húmedos. Va a evaporar ese agua contenida y una vez que se satura, lo que hacemos es que lo sacamos al exterior, como dije. Las fracciones serían el 55% del aire seco exterior enfriado, lo aportamos, lógicamente, a la estancia y el 45% restante es el que derivamos por los canales húmedos a modo de aire de proceso para lanzarlo al exterior. Este aire de proceso, perdón, este aire de trabajo será un aire húmedo y caliente. Bueno, antes que nada, avanzar una cosa que es muy interesante, que fijaros lo curioso, porque el aire que yo retorno por los canales húmedos realmente es un aire que ya está enfriado. Es decir, el aire cuando entra en los canales húmedos va a entrar a la temperatura de impulsión del sistema. Es un aire frío, que luego veremos en el diagrama ciclométrico a qué temperatura, de qué orden de magnitud estamos hablando. Pero ya os adelanto que entramos un aire húmedo que cuando, digamos, avanza a contraflujo, como se va encontrando con cada vez más, o sea, con el aire procedente del exterior cada vez más caliente, porque estamos muy próximos a la entrada, pues lógicamente va a aumentar su nivel higroscópico, aumentando su temperatura, o sea, restándole temperatura, lógicamente, a los canales secos y
absorbiendo, digamos, esa capacidad o adquiriendo esa capacidad de aire cada vez más higroscópico, tal que va a evaporar cuanto más agua contenida en los canales húmedos, mejor. Bueno, aquí tenemos el desarrollo del último modelo. Este es el modelo que nos interesa destacar o que venimos destacando en lo que es la edición de feria. Es un modelo compacto, es un modelo vanguardista, con una tecnología de innovación impresionante. O sea, aquí ha habido un desarrollo, detrás de este sistema hay un desarrollo de varios años, y la verdad es que hemos lanzado al mercado pues un equipo muy sofisticado. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un equipo que realmente lo que hacemos es que introducimos el aire exterior, ese aire caliente y seco, ávido, impulsándolo con un ventilador. Ese ventilador, al fin y al cabo, junto con otro que ahora veremos, son los únicos órganos de consumo eléctrico que podamos, digamos, enumerar. Ese aire caliente, como digo, pasa a través del núcleo intercambiador de calor a contraflujo, basado en el ciclo de Maeztu-Senko, y cuando lo enfriamos a la salida del núcleo, este aire fresco, en este caso no voy a hablar de aire fresco, sino de aire frío, por los motivos que luego comentaremos. Este aire frío lo lanzamos al espacio a acondicionar, y recordar que hay una fracción de aire de proceso que realmente se ha calentado, se ha humidificado, y que lanzamos, lógicamente, al exterior, sin más que impulsarlo con otro ventilador. Nos encontramos que esta máquina, concretamente, tiene dos ventiladores. Uno de aspiración del aire exterior de la calle y otro para la impulsión, bueno, aire que entramos de la calle e impulsamos, lógicamente, al interior, y otro que lo que hacemos es impulsar el aire de escape. Pero, en esencia, no dejan de ser dos ventiladores, o sea que el consumo, digamos, repercutido, el consumo eléctrico me refiero, es muy, muy bajo. Si lo comparamos, lógicamente, con otros sistemas convencionales que tendríamos que utilizar compresores. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería el diagrama ciclométrico. Vamos a partir de unas condiciones determinadas. Nos vamos a posicionar en Sevilla a una temperatura de 36 grados, temperatura seca, digo, de termómetro seco, de 36 grados. Cuando en Sevilla tengamos los 36 grados, pues la humedad relativa del ambiente no podrá ser mayor de 20, 25, 17, 18, o sea, de 20 a 30 nos hemos posicionado en el valor 20% de humedad relativa, que lo que hace es que contiene ese aire, esa muestra de aire exterior, contendría 9 gramos de agua por metro cúbico de aire seco. En definitiva, la humedad absoluta sería de 9 gramos metro cúbico, y este punto de referencia lo que haría es que si esa muestra de aire la hacemos pasar por un sistema de enfriamiento evaporativo directo, discurriría de la siguiente forma: 36 grados con sus 9 gramos de agua, que es el 20% de humedad, evoluciona a través del panel de enfriamiento evaporativo directo en esta línea que se llama isoentálpica. De ahí que llamemos estos sistemas adiabáticos, isoentálpica, porque trabajaría a calor constante, y llegaríamos a una temperatura en la impulsión. Si el rendimiento de la máquina fuese del 80%, por ser conservador, no hemos fijado, digamos, ese rendimiento de saturación, pues realmente alcanzaríamos una temperatura, digo, de 22 grados. O sea, cogiendo aire a 36 grados en el exterior de Sevilla, pues a través de ese proceso adiabático somos capaces de producir aire fresco a 22 grados y lo lanzamos al interior. Ya sabéis que cuando se lanza al interior lo invitamos a salir o lo forzamos a salir por huecos naturales o por un sistema forzado. Pero curiosamente, ¿qué es lo que pasaría en el sistema de enfriamiento indirecto? Bueno, pues hay que discernir entre el aire de trabajo, es decir, el que pasa por los canales secos, que al estar seco no convive con ningún medio acuoso, es decir, no agregamos humedad, con lo cual evoluciona en esta línea horizontal sin verse incrementada, digamos, su humedad absoluta. Es decir, sigue conteniendo los 9 gramos por metro cúbico de aire seco que estemos impulsando por estos canales, ¿vale? Pues
En el ciclo teórico realmente tendería a alcanzar, o sea, seguiría avanzando, evolucionando, tendería a alcanzar la temperatura de rocío prácticamente. En el ciclo práctico no ocurre eso, aunque vais a ver los valores que alcanzamos, porque luego vamos a proyectar un vídeo casero, pero ilustrativo en cualquier caso. Pues como digo, la temperatura de impulsión sería de 14 grados. Bueno, nos quedaría representar el aire del canal húmedo, que lógicamente evoluciona, pues prácticamente lo cogemos a esta temperatura de impulsión de 14 grados, muy próximo ya a la saturación, y bueno, evoluciona por la línea de saturación, prácticamente avanzando hacia la derecha en la figura, o sea, se va calentando cuando a contraflujo discurre por la parte más caliente del aire que aportamos por ese canal. En esencia, nosotros, con el ciclo de Maichesenko, o sea, con el enfriamiento evaporativo indirecto, podemos coger una muestra de aire a 36 grados y si tuviera 20% de humedad, cosa, digamos, normal o habitual, podríamos alcanzar temperatura en la impulsión de 14 grados. Y esto lo hacemos con un ventilador y con un refrigerante natural, agua, por excelencia, digo. Nótese que realmente en el ciclo que hemos expuesto, el sistema de enfriamiento directo evoluciona por la línea de humedad de bulbo húmedo, o sea, por la isentálpica, tal que podríamos llegar como máximo a este punto de saturación. Sí, tendríamos que descargar un aire con un 100% de humedad, lo cual, bueno, pues no sería un aire agradable ni un aire, digamos, adecuado. Sin embargo, en nuestro caso, en el sistema indirecto, convergemos, o sea, podremos seguir avanzando, evolucionando hasta la temperatura de rocío, que digo que en el ciclo práctico no lo alcanzamos, pero sí se pone de manifiesto que rebasamos lo que sería el 100% equivalente de la temperatura que alcanzaríamos con el directo. Es decir, en esencia, la efectividad de bulbo húmedo en el sistema indirecto es superior al 100%. Es decir, alcanzamos niveles de prácticamente el 125% del rendimiento que produciríamos con los sistemas directos. Esto es algo inaudito. O sea, nosotros podemos mejorar el enfriamiento natural directo que nos encontrábamos o nos hemos encontrado, y nos seguimos encontrando, evidentemente, ¿no?, en la naturaleza, pues sabiendo tocar muy bien 4 teclas básicas, pero siempre utilizando un ventilador como órgano de consumo y agua como refrigerante natural. Mira, si nosotros comparamos este sistema con las tecnologías convencionales, ocurriría lo siguiente. La potencia de entrada en un sistema convencional, porque vienen de continuo, a medida que aumentamos la temperatura de exterior, ¿sabes? Vamos a poner aquí, digamos, los incrementos o decrementos que alcanzamos. Pues si en el eje de abscisa, en el eje horizontal, fijamos las temperaturas exteriores, fijaros lo que ocurre. En condiciones, digamos, favorables, o sea, de 35 grados, pues el rendimiento, la potencia del ciclo convencional sería la nominal. Pero a medida que incrementamos lo que es la temperatura, vamos requiriendo más potencia en la entrada. Es decir, para forzar esa bomba de calor, ese bombeo de calor, necesitamos aplicar una potencia adicional para que funcione el sistema. En nuestro caso es continua, es constante, porque al fin y al cabo está basada en un ventilador. Independientemente de la temperatura exterior, el ventilador va a consumir la misma potencia eléctrica. ¿Qué es lo que pasaría, curiosamente, con la capacidad frigorífica? Pues la capacidad frigorífica o el rendimiento propiamente dicho de la máquina, a medida que aumenta la temperatura exterior, empieza a decaer en los sistemas convencionales. Es decir, las máquinas, las bombas de calor, son capaces de bombear una fracción de calor determinada, con un rendimiento determinado, vamos a decir nominal, a 35 grados. Pero a medida que la severidad del ambiente exterior empieza a aumentar, le cuesta cada vez más, tal que decae su rendimiento pues en valores, digamos, negativos. ¿Qué es lo que pasaría con el sistema de enfriamiento evaporativo en general e indirecto en particular? Pues que realmente la capacidad frigorífica de la máquina aumenta conforme a la severidad
de las condiciones exteriores. ¿Por qué aumenta? Porque cuanto más seco y caliente sea el aire exterior, es decir, cuanto más ávido sea ese aire, más capacidad de enfriar tendrá, porque tiene más capacidad de evaporar el agua que se encuentra a su través. ¿Y qué pasaría, lógicamente, con los rendimientos? Vamos, en este caso con el factor de rendimiento. Pues que en las tecnologías convencionales, si por un lado necesito más potencia y por otro lado disminuyo lo que es el rendimiento propiamente dicho de la máquina, el factor de eficiencia energética pues decae muchísimo. O sea, cuando nos hablan de un COP nominal determinado, en las tecnologías convencionales se están refiriendo siempre en unas condiciones de diseño nominales también, ¿sabes? Pero si la severidad es mayor o es más agresiva, lógicamente decae. En nuestro caso, como nos mantenemos siempre con la misma capacidad, o sea, como nuestra capacidad frigorífica es mayor cuanto mayor es la severidad climática, pues mayor es también su eficiencia energética, dado que la potencia consumida es constante en el tiempo. Vale, pues se puede decir que atendiendo a esta premisa, el rendimiento del enfriamiento evaporativo indirecto de ciclo de Marcheshenko podrá desafiar a los mejores sistemas de aire acondicionados tradicionales. Y fijaros que el COP que nosotros estamos aportando a las aplicaciones que estemos considerando va a oscilar siempre de entre 7 a 20 por ser conservador. Se podrían alcanzar valores incluso superiores. Bueno, aquí se pone de manifiesto que si comparamos lo que son los índices de emisión de CO2 en toneladas por año de los sistemas de aire acondicionado estándar frente a los de última generación, las últimas tecnologías que nos encontramos, si las comparamos con el sistema directo e indirecto, pues se ve lógicamente que los sistemas más eficientes y los que mayor ahorran pues son los enfriamientos evaporativos, con lo cual es una tecnología que no solamente viene para quedarse, sino que creemos y estamos apostando mucho por ella, llevamos apostando por ella desde hace muchos años, que su aplicación se va a generalizar y que se va a tener muy en cuenta en el contexto actual. Fíjense que estamos hablando de que con 1 kilovatio de consumo promedio somos capaces de climatizar hasta 200 metros cuadrados de superficie. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Esto es un demostrador portátil que tenemos, que llevamos a las empresas, que llevamos al peticionario que nos haga esa llamada y le ilustramos de forma fehaciente, o sea, in situ, pues lo que obtenemos con el ciclo de enfriamiento evaporativo indirecto. Os cuento un poco este demostrador. Lo que hago es que voy a aportar aire caliente. Este aire caliente lo vamos a generar con un secador de pelo en modo caliente, es decir, voy a emular las condiciones de severidad extrema de la zona, voy a llegar a valores de unos 50 grados y vamos a ver cuando pasa por el intercambiador de calor a qué temperatura digamos que sale. Esta es la temperatura que estamos obteniendo ahora mismo, 18 grados en la inclusión, que nos está bajando. Cuando aportamos aire exterior a 45 grados. Seguimos incrementando la temperatura de entrada. Nos vamos a posicionar del orden de los 60 por algo concreto, que ahora os contaré. Estamos ya rondando los 60 grados.
lo rebasamos, el límite de temperatura lo fija el material que compone, digamos, el núcleo intercambiador y lo fijamos en 60 grados. Fijaros cómo estamos obteniendo la temperatura de rocío del momento de la muestra, que era un aire, bueno, muy seco, era un día muy seco, y estamos ahora mismo impulsando aire sobre esta zona. Este termómetro está registrando el aire que sale por estos canales y realmente está a unos 10 grados de temperatura. El único órgano de consumo es el ventilador del secador, que en este caso está en modo caliente, porque estamos forzando, digamos, a emular esas condiciones de severidad extrema. Insisto, 55 grados en la entrada. Y bueno, 10 grados en la salida. Vale, el futuro de la climatización adiabática. Bueno, pues los avances de una nueva tecnología que ya de hecho está bastante avanzada, que es la de las ruedas de secante, va a permitir pues que este sistema se pudiera incluso aplicar en aquellos lugares donde la humedad de la zona pues fuese muy alta. Ya sabéis que se requiere que cuanto menos humedad tengamos en la zona, mejor funciona el sistema. Bueno, esto lo está haciendo ahora mismo con un proyecto de investigación que pertenece al Plan Horizon 2020. La Universidad de Córdoba está participando en un proyecto muy potente, la verdad, que se basa, digamos, en la constitución de una UTA para refrigerar, digamos, distritos completos, urbanizaciones. Los desarrollos se van a hacer en el campo universitario de Alcalá de Henares como prueba, digamos, de ensayo in situ. Y consiste, en esencia, en coger, a través de una rueda de secante, coger el aire exterior, calentarlo. Este calentamiento lo van a hacer con una instalación termosolar. Esta instalación termosolar ya estaría generada como infraestructura para darle servicio a las condiciones de severidad de invierno. Entonces, esa energía residual o sobrante de agua caliente producida la utilizan para calentar el aire exterior, que digo que sería un aire húmedo, y lanzándolo o haciéndolo pasar a través de esta rueda de secante, de este proceso, lo secan. Una vez que lo secan, lo lanzan seco a 60 grados. 60 grados porque es la temperatura de activación del sílico gel que utiliza la rueda de secante. Esto es lo que están ensayando, cuáles son las temperaturas críticas, pero se fija ahora en 60 grados, seco a voluntad, o sea, lo podrán secar más o menos, según activen más o menos también la rueda de secante, pero en esencia el aire seco, aunque esté a 60 grados, lo van a introducir en nuestra unidad, en el ClimaWizard, en nuestro núcleo intercambiador de calor, y lo sacaremos pues a la temperatura de rocío en el mejor de los casos. Aquí se ve el prototipo que han diseñado, que está ya constituido. Ahora mismo está en la Universidad de Córdoba, se están haciendo los ensayos preliminares, pero al final irá pues a darle servicio a una organización completa, a un distrito. Con todo esto que estamos viendo, hay un cambio de paradigma normativo, que es la nueva directiva. En la nueva directiva, digamos que decía que se consideraban fuentes de energía renovables aquellas que especialmente estaban indicadas para combatir lo que es la severidad de invierno, quizás porque la directiva la hicieron países nórdicos. Bueno, ahora ha habido un cambio y dice que también acogerá, ¿sabes?, a los sistemas de refrigeración. O sea, y además introduce un nuevo concepto sobre energía ambiente. Pues nosotros lo que estamos haciendo o queremos, pretendemos, y desde aquí pues hacemos una llamada para que las instituciones nos apoyen y nos ayuden, porque queremos analizar o evaluar, llevar, digamos, o dar a conocer este sistema para que se considere energía renovable ciclométrica. Fíjense que con esos COP de entre 7 y 20, pues cumplimos todos los preceptos legales, digamos, para que sea así considerada, ¿vale? Bueno, en cuanto a aplicaciones y casos de éxito, bueno, nosotros tenemos una gama de productos, tanto en
en directo como en indirecto, que le daríamos cabida a todas las aplicaciones genéricas que nos encontremos, desde la industrial, donde ya está muy afincado, al terciario o residencial, que es una de las, digamos, de las aplicaciones que ahora mismo vamos a fomentar con mayor asiduidad. Consiste simplemente en coger ese aire caliente, pasarlo por la unidad, tratarlo, impulsarlo a la vivienda y sacarlo al exterior por el procedimiento que fijemos. En este caso se está representando por huecos naturales, ventanas y puertas, pero podría ser un sistema híbrido, o sea, un sistema forzado. Como caso de éxito vamos a hablar de un caso de bioclimatización en un centro educativo de la Junta de Andalucía, concretamente está en la provincia de Córdoba, en La Victoria, donde hemos utilizado 2 unidades Climaguizar. En este caso se ha cogido los modelos H15S Plus, cuyas características, fijaros lo curioso, tiene un caudal nominal de 5.760 metros cúbicos hora, que para la superficie que vamos a climatizar adquiere, digamos, un nivel de renovación de hasta 10 veces la hora, o sea, una barbaridad. La potencia térmica nominal es de 40 kilovatios, el consumo eléctrico son 1.800 vatios, la temperatura de impulsión en las condiciones de diseño del proyecto son de 16,5 y voy a destacar que a veces, en Andalucía sobre todo, no nos interesa que el aire que aportemos sea ultraenfriado y seco, sino que deberíamos de agregar un poquito de humedad porque ya lo cogemos muy seco del exterior. Por lo cual, esta máquina, en la impulsión, que es esta zona, incluye a su vez una etapa de enfriamiento evaporativo directo, con lo cual agregamos humedad al aire ultraenfriado, tal que alcanzamos unas condiciones de humedad óptimas o saludables. Y lo hacemos a muy altas temperaturas en la calle. Cuanto más temperatura tengamos en la calle, la máquina, digamos, va a tener mejores condiciones de prestación de servicio, porque vamos a seguir alcanzando la temperatura de impulsión con condiciones muy extremas donde decaerían las otras tecnologías. Es decir, a condiciones extremas, pues soluciones bioclimáticas, que es lo que venimos a promulgar, o a prodigar al menos. Esta sería la planta del edificio, o sea, nos vamos a encontrar 2 aularios, 1, 2 y 3, confiados a una máquina y otras 3 de forma simétrica, confiadas a la segunda máquina. Fijaros que estamos climatizando superficies de 165 metros cuadrados con una única unidad, con 1.800 vatios. Esta es la máquina del exterior, acometemos a modo de distribuidor al interior del edificio y alcanzamos, digamos, las aulas. ¿Qué pasaría? Pues que realmente estamos enfriando las aulas, o sea, refrigerando y ventilando a la vez, porque esto trabaja con impulsión y extracción continua. Otro caso de éxito ha sido el Colegio de San Agustín. En este caso hemos utilizado el enfriamiento evaporativo directo para sendos edificios, uno de primaria y otro de secundaria, y hemos dotado de distintas unidades exteriores para agrupaciones de aula de hasta 180 metros cuadrados. En este caso, el consumo es menor, es 1 kilovatio, y fíjense pues, que con 1 kilovatio damos servicio de ventilación y de enfriamiento a fracciones o agrupación de aulas de hasta 180 metros cuadrados. ¿Qué es lo que conseguimos con todo esto? Pues se pone de manifiesto que hay un ahorro energético sustancial de hasta el 87%, aportamos aire fresco, no recirculamos el aire, es todo aire primario, solo utilizamos agua y electricidad, no usamos refrigerantes químicos, mejoramos, según estudios, mejoramos hasta en un 25% el rendimiento escolar. En definitiva, como conclusión final, somos eficaces ante pandemia, con un bajo coste energético y limpio para el medio ambiente. Yo utilizo un eslogan que dice que la sensatez de toda la vida ahora la llaman sostenibilidad. Es decir, la ley del botijo y el mecanismo del chupete aplicado con toda la tecnología electrónica que encontramos a nuestro alcance, podemos hacer justicia tanto social, porque le damos confort a las personas con un coste repercutido muy bajo, como al medio ambiente. Y esto es todo. Simplemente destacar que estamos en la fase de lanzamiento de nuestra nueva tecnología, la más vanguardista que nos encontramos, el modelo, digamos, más compacto, que somos líder mundial, que no existe ningún climatizador natural más eficiente que el nuestro, y que nuestro deseo sería contactar con aquellos agentes que consideren a bien
emprender un proyecto piloto de referencia al que le daremos todo nuestro apoyo, tanto tecnológico de suministro como de asesoramiento técnico, participando desde la fase de diseño hasta la fase de ejecución. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir esta ponencia con todos ustedes. Nuestra página web, donde podéis contactar con nosotros, sería en crisos.com o en australife.com. Gracias de nuevo.